en este episodio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, o a la hora que lo estén viendo. Bienvenidos a su podcast favorito, Las Historiadoras. Si no conoces historia, está condenado a repetirla. A lo largo de los años se ha reafirmado la importancia de conocer la historia de cualquier cosa, ya que es parte fundamental para el conocimiento y desarrollo de las culturas en cualquier parte del mundo. Los historiadores han sido parte fundamental para la historia que conocemos hoy en día. Es por eso que hoy vamos a presentar al profesor Salvador Figueroa Hernández, quien es historiador y ha impartido, durante su estancia en la preparatoria número 1, ha impartido asignaturas como Historia Universal, Historia de México, Estructura Política y nuevas funciones. Enfoques en la historia. Formó parte del comité de historia y varios alumnos durante muchos años han ganado las olimpiadas que son organizadas por la Academia de Ciencias Mexicanas. Sí, este episodio va basado en lo que es la vida cotidiana de un historiador y en este caso nuestro profesor. Bienvenido a nuestro podcast. Hola, gracias por la invitación, les agradezco mucho a todos. Me gustaría que nos compartieran un poco de su experiencia en la escuela. ¿Qué lo inspiró y motivó a estudiar la historia? Creo que es la pregunta más difícil que pudieran hacer, porque cuando yo era niño, el internet era muy difícil. Y entonces, no sé si les llegué a contar yo el semestre pasado que existían las enciclopedias, que eran volúmenes de varias disciplinas, y entonces a finales de los años 90, mediados finales, llegaban, tocaban a la puerta y vendían los ejemplares. Pero ¿qué es lo que sucede? Había pocos libros al alcance en mi casa y entonces yo siempre tuve la inquietud de leer. Y entonces cuando empecé a leer, lo primero que leí fue literatura. Me acuerdo que el primero fue Costumbrismo Español, Benito Pérez Galdós, y después de eso, que terminé de leer el Costumbrismo, me quedé con ganas como de leer más. Y mi mamá me compraba, por ejemplo, el cuento que los ídolos se bañó y que los gatitos tristes, ¿no? Y entonces, cuando yo ya leía ese tipo de lectura, como que sentía que necesitaba algo más complejo, más, o que me podía dejar un poquito más. Y entonces empecé a leer las enciclopedias. Justamente empecé a leer la de religión, la de filosofía, pero justamente la que más me atrapó fue la de historia. Y entonces empecé a leer justamente historia. Y lo que me motivó a estudiar historia fue que siempre quise saber qué pasaba antes de lo que estábamos viviendo, como el por qué, pero no solamente el antes, sino qué puede pasar después, porque la historia no solamente es estudiar el pasado, sino también poder predecir qué va a pasar en el futuro, con el apoyo de otras disciplinas, como lo podría ser la antropología o podría ser también la sociología. Entonces siempre tuve la inquietud, y entonces en la enciclopedia me acuerdo que leía la actualidad de lo que vivía en ese momento y me iba un capítulo atrás, luego otro atrás, luego otro atrás, así hasta que finalmente llegué a los orígenes de la humanidad y pude tener una visión completa de lo que le pasa a la humanidad. Entonces, cuando yo era un joven en la preparatoria dije, ¿qué voy a estudiar? Pues tenía muchas opciones. De hecho, historia no fue la primera opción, fue la tercera. Entonces, hasta la tercera opción fue cuando ya decidí realmente estudiar lo que yo quise y lo que tenía desde pequeño como quiero que era historia. Entonces prácticamente eso fue lo que me motivó, ¿no? Que tuve antecedentes y que para mi papá en alguna ocasión me regaló un pequeño cofre que tenía con monedas antiguas. Y entonces yo veía las monedas y me preguntaba, ¿quién es él? Y entonces empezaba a buscar sobre los personajes, sobre los países. Y entonces yo sí, bien fan de la historia, ¿no? Ya tenía todo ella acomodado. Y en la actualidad formo parte también del numismático del Estado de Hidalgo, que se encarga del estudio justamente tanto del billete y las monedas, y algunas veces hasta de los postales, porque justamente ese gusto siempre se me quedó. Entonces, pues de ahí prácticamente viene esta motivación, este interés. Interesante. Bueno, ¿cómo cree que sería la sociedad sin historia? Yo creo que la sociedad sin historia no podría existir porque todos tenemos historia. Es más, hasta ustedes mismas tienen una historia dentro de la escuela. Para el tercer semestre tienen una historia que vivió en el primer semestre, que vivió en el segundo, que están viviendo en el tercero y posiblemente con la ayuda de la historia que van a vivir en los siguientes semestres. Entonces es
impensable, no diría imposible, pero impensable pensar que justamente una sociedad sin historia pudiera desarrollarse. Podríamos hablar de las civilizaciones prehistóricas, ¿no?, antes de la escritura, pero finalmente hasta ellos mismos tenían historia, la historia oral, que se iba de generación en generación, se iba justamente transmitiendo, ¿no? Entonces, no puedo concebir, ¿no?, una sociedad sin historia. Entonces, pues es una pregunta complicada, pero creo que no podría haber. Actualmente, ¿cómo cree que está siendo estructura de la historia? O sea, si hay más información, hay menos. Bien, yo me acuerdo que anteriormente, si querías estudiar historia, yo me acuerdo que me daban unas antologías así gordas de historia y tenías que leer no solamente una, sino una antología por materia. O sea, 8 antologías así de gordas por semestre. Tenías que leer, leer historia es mucho leer. Pero en la actualidad no solamente pueden aprender dentro de la escuela, sino que pueden aprender también justamente no pasa nada, continuamos, sino que han dado cuenta que los alumnos de un tiempo a la fecha han podido tener un mayor conocimiento de la historia, porque los videojuegos son una fuente de historia, sobre todo para la historia universal, las redes sociales, todo, hasta algunos memes que enseñan historia. Yo soy de esas personas que comparten memes, ¿no?, y que siempre comparten memes de historia, pero también algunos otros, pero realmente esto permite que el alumno tenga un mayor contexto de la historia cuando llega a la clase. Es que vi el nombre del señor de bigotito chistoso, ¿no? Entonces ese meme genera también curiosidad, y esa curiosidad a lo mejor, si ya no se van a una fuente o a un libro, por lo menos pueden ir a una red social como TikTok, que también estoy un poco en contra de ello, pero te da un contexto general sobre lo mismo. ¿Cuál es el problema de las redes sociales sobre cómo se difunde la historia? Por ejemplo, si vemos canales como, hay un canal, ¿cómo se llama? Historia para Tontos. Para tener un contexto general es bueno, pero si tú escuchas Historia para Tontos y luego te vas a Wikipedia, prácticamente solamente está leyendo, poniéndole un filtro, ¿no? O por ejemplo, me ha tocado ver que algunos me comparten algunos videos de antropología, y algo curioso que me pasó es que hablaban sobre un antropólogo, sobre el Claude Lévi-Strauss, y hablaba justamente sobre un libro que habla sobre lo crudo y lo visible. Cuando surge la civilización y del fuego, cómo estas civilizaciones antes del fuego se transforman con la llegada justamente también de los alimentos y también cambios biológicos. Y justamente hacían la explicación de esto y ponían la foto de Lévi-Strauss, pero no ponían la foto del antropólogo, ponían la foto de los pantalones iguales. Entonces, a lo que voy es que si difunde la historia, hay mucho más apertura para estudiarla, para comprenderla, pero también hay que tener mucho cuidado en cuáles son los canales en los que podemos consultarla, ¿no? Y mi tarea también como profesor es guiarlos para que no se vayan por canales que no dejen o aporten mucho, sino que sean canales que sean justamente pues viables para su formación. Está interesante lo que mencionas, porque si justo ahorita en la actualidad con el avance tecnológico, pues hay como formas, o hay más formas de llegar a esto de recopilar información. Y es que ya llevo varios años en la escuela, como han notado ese cambio de unos años para acá, en que los alumnos no se le ponen más empeño a sus investigaciones o se esfuerzan más para recopilar esa información que sea relevante. Sí, de hecho, lo interesante es que ahora ya no tengo que ir tanto a la biblioteca, porque personas, hay canales que son confiables, que pueden ustedes escucharlo y tener, a lo mejor no leer la fuente completa, pero tener un contexto general. Y esto permite que justamente les genere este interés, les genere un mayor conocimiento, y justamente los alumnos participan ahora más, porque tienen un mayor contexto, tienen una mayor información, y eso es lo que me gusta. Ya no es tanto solamente lo que el profesor de la clase, sino que en algún momento también los alumnos llegan a intervenir, y en algún momento hasta pueden llegar a complementar alguna parte, ¿no? Porque justamente tienen toda esta información. Entonces
Entonces, yo no lo veo como un enemigo en este caso. Realmente el hecho como un alumno muy bueno, siempre me reconocerlo, siempre reconozco que son talentosos en historia, ¿no? Alumnas, pero también es importante guiarlos, ¿no? Decirles, mira, entonces ahora puedes ver eso, o puedes ver tal canal, o puedes ver tal historiador, o puedes ver tal fuente, y entonces no solamente verlo como un rival, porque algunos lo ven como rivales o como enemigos, pero yo realmente no los veo como rivales, los veo como primero como alumnos y después a futuro los veo como colegas. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y por hacernos saber un poco más sobre su perspectiva de pasado. No, yo les agradezco a ustedes el interés y les agradezco mucho que me hayan invitado. La verdad, valoro mucho eso. Yo tengo que estar agradecido.